Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Café Kinsui, que se transmite todos los martes a las 11 de la mañana por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming y además por su canal 131 de Sapin TV. Déjenos sus mensajes por Instagram, @Café Kinsui. Queremos tratar de responder todas sus consultas. ¿Cómo estás, mi querido Julio César? ¿Cómo está, colega? Gusto saludarla. Otro martes en el Café Kinsui. Y bueno, quería comentar, ya que estamos terminando un mes orgulloso, un mes del orgullo, que iremos explicando a lo largo del programa, algo que hay que difundir, hay que explicar. Les quiero contar que el Banco de Inglaterra acaba de poner en circulación recién esta semana un nuevo billete de 50 libras en el que aparece Alan Turing, el científico británico considerado padre de la informática y visionario de la inteligencia artificial. El billete contiene el rostro de quien fuera responsable de descifrar el lenguaje secreto de los nazis y que ayudó a Reino Unido y al mundo aliado a ganar la Segunda Guerra Mundial en un breve plazo y quizás cambiar la historia. La máquina Enigma usada por los nazis era la que mandaba los mensajes secretos donde estaban los bombardeos. Turing además fue el visionario y el padre de lo que hoy día entendemos como la computación y la inteligencia artificial. Este celular no en vano tiene una manzanita. Esta manzanita es un homenaje que hizo Steve Jobs de Apple a Alan Turing por su aporte a la inteligencia artificial, a la computación y a la humanidad en sí. ¿Por qué Alan Turing está en este billete de 50 libras? De alguna manera como una forma de reparar a este gran hombre de la ciencia y de la humanidad que lamentablemente fue proscrito, rechazado, encarcelado y enjuiciado por su condición de homosexual, que lamentablemente tuvo que, en su momento, por la legalidad que había en ese tiempo en Inglaterra, optar por la castración química que le produjo fatales efectos secundarios como impotencia, crecimiento de los pechos, obesidad, finalmente una depresión que lo lleva a la muerte. En su muerte se halló mordisqueada una manzana como esta junto al cadáver. Qué terrible las cosas que pasaban antes, ¿no? Chenwi, ¿me Sí, escuchas? te escucho. Qué terrible las cosas que pasaban Sí. antes, muy terribles. Y por eso mismo, hoy día, en este mes, se conmemora el mes del orgullo LGTBI. Y a raíz también de lo que tú nos estabas contando, que es un dato terrible, queremos conversar también de lo mismo. Nosotros queremos conversar hoy día de género y de diversidad sexual. Comencemos explicando un poquito cómo es que estamos celebrando este mes. Esta tradición comienza hace ya más de 50 años en Nueva York, fecha en la que la homosexualidad era un delito, castigado en el estado de Estados Unidos. Todo esto comienza a suceder tras un caso de abuso policial, cierto que estos temas del abuso ya vienen hace mucho tiempo. Un caso que ocurrió justamente un día como ayer, 28 de junio de 1969, en el club Stonewall. Las personas trans, gays, lesbianas, afrodescendientes e inmigrantes que allí se encontraban terminaron todas envueltas en disturbios con ciudadanos y la policía. Y esto causó que por primera vez la población LGTBI se movilizara en las calles y decidiera salir y dejar de esconderse como lo había hecho hasta ese momento. Esta inconformidad de esta minoría logró comenzar a generar conciencia de que también tienen derechos, por lo que esta fecha se convirtió en un día para celebrar el orgullo de ser así. Cada año en Nueva York y Los Ángeles se vistieron de arcoíris, y con los años esta fiesta se comenzó a expandir en todo el mundo. A pesar de que han habido avances en los derechos, siguen habiendo constantes maltratos, discriminación y abusos a las personas LGTBI. Así que aún hace falta continuar mejorando las leyes y como sociedad que comencemos a tomar conciencia por un cambio cultural que sea inclusivo para que mejore el respeto por la diversidad, ¿cierto? Así es. Bueno, dando un poco de contexto a todo este fenómeno histórico, que si bien es relativamente reciente, lamentablemente, durante la década de los 50 y los 60, las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo eran ilegales.
en Estados Unidos, excepto en el estado de Illinois. Las personas homosexuales no podían trabajar para el gobierno federal ni formar parte del ejército. También se arriesgaban a perder su trabajo o sus licencias de profesión. Si practicaban relaciones sexuales con otras de su mismo sexo, podrían recibir una multa o incluso pasar entre 5 a 20 años privados de libertad, porque la ley los considera ofensores sexuales. Los psiquiatras encerraban a las personas homosexuales en instituciones mentales, donde podían ser castrados, recibir terapia de electroshock, hipnosis y lobotomías con la finalidad de ser curados de sus deseos. Toda esta violación sistemática de los derechos humanos fue el detonante para que un día, un caluroso día de verano, igual que en otro momento, un grupo de personas uniera sus voces y sentara las bases para esta lucha de futuro. La visibilidad de la comunidad y sus demandas ha tenido triunfo a lo largo de todos estos años, Chengui. Claro. Veamos algunos hitos que se han ido logrando, ¿no? Fíjate que en la segunda versión del manual DSM-2, que es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que fue publicada en 1973, elimina la homosexualidad como categoría diagnóstica de la sección de desviaciones sexuales. En el 90, la Asamblea de la Organización Mundial, o sea, la OMS, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y en su 10ª versión del CIE, que es el Manual de Clasificaciones Internacionales de Enfermedades, justamente de la OMS, eliminó definitivamente la homosexualidad del manual. Esta iniciativa comenzó a seguir siendo adoptada por varios gobiernos y numerosas organizaciones científicas a lo largo de muchos países, como por ejemplo la APA, la Asociación Psicoanalítica Americana, en el 91 también desclasifica entonces la homosexualidad como enfermedad. El gobierno del Reino Unido en el 94 hace lo mismo. El Ministerio de Salud de la Federación Rusa en el 1999 y la Sociedad China de Psiquiatría en el 2001. Pero luego en el 2018 la OMS hace lo mismo con la transexualidad, ya que no hay evidencias que las personas que desarrollen la identidad de género tengan algún desorden mental. Y cada año va creciendo, gracias a Dios, la lista de países que aprueban el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Actualmente ya son más de 30 países y en buena hora Chile camina hacia el matrimonio igualitario, se prepara para el proyecto de ley como mensaje presidencial para su aprobación en el Congreso, con lo que se igualarían los derechos de los heterosexuales, se igualarían los derechos hacia los heterosexuales, ¿cierto? Cierto, y si quiere conocer más sobre la ley del matrimonio igualitario en Chile, que la institución Movilt, la que aglutina a la comunidad LGTBI en Chile, a través de sus redes sociales y su página web, está publicando constantemente, día a día, semana a semana, los avances y retrocesos, también hay que señalarlo, de los congresistas que tienen diferentes opiniones. Afortunadamente, pese a ciertos embates, se avanza. Y la ley sigue porque incluiría también la filiación, es decir, la capacidad de tener hijos y de adoptarlos, etc. ¿Ya? Eso en términos generales, pero esto es importante lo que tú señalas, Chengui, no es digno de no detenerse porque son noticias ultra frescas, porque en el fondo lo que estamos hablando es la capacidad, la subjetividad, la capacidad de ser yo, la capacidad de no sentirme rechazado y ser aceptado por quien yo soy. Esto que no podíamos salir del closet. Y salir del closet no solamente es una condición sexual, sino entendamos el salir del closet como que todos podemos salir del closet en el sentido de que todos tenemos algo que a veces tememos que la sociedad nos rechace por ello, por ser nosotros, por ser cada uno como es, como se quiera expresar, independiente de lo que te trate de imponer una cultura, una sociedad, una religión, etc. Bueno, avanzando por esa vía, identidad de género, sexo biológico, expresión de género y orientación sexual. Pueden googlear algunos la famosa galleta de jengibre de la sexualidad, en la que se explica de manera muy didáctica esto, que es útil para las familias que quieran apoyar a sus hijos y que vayan conociendo
sobre las sexualidades, porque la sexualidad no es una sola. Expliquemos algunas cosas sobre las diferencias entre el sexo biológico, la expresión de género, la identidad de género y la orientación sexual. Orientación sexual, expresión de género y identidad son conceptos muy diferentes, pero muchas veces nos confunden. Esto es nuevo en general para la población y la gente no lo entiende. Como no lo entiende, se bloquea y lo rechaza. Vamos desgranando esto de a poquitito. El empleo equivocado de estos términos genera confusión por parte de la sociedad, que muchas veces no entiende cómo una persona que nació como un hombre se sienta mujer o se sienta atraída por el sexo opuesto o por el mismo sexo, o que esto cambie en el camino inclusive. El sexo biológico, tú nos puedes explicar algo, Chengui, de esto. Claro, comencemos a comprender estas clasificaciones que tú nos dabas, ¿no? El sexo biológico comienza a comprenderse de esta manera mediante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer. Estableció que el término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, o sea, la suma de todos los elementos sexuales del organismo, como los cromosomas, las glándulas, la morfología, genitales y hormonas sexuales. El sexo biológico se manifiesta de tres formas: hembra, macho, intersexualidad. Hembra se define como la hembra, la persona que nació con los cromosomas XX, XX, y el aparato reproductivo femenino, es decir, ovarios y genitales femeninos. Macho, la persona que nació con los cromosomas XY, XY, y tiene el aparato reproductivo masculino. Y la intersexualidad, antes conocida como hermafrodismo, es una combinación de ambos sexos. Es una condición natural donde una persona presenta una discrepancia entre el sexo cromosómico, XX versus XY. Sus genitales y gónadas, ovarios y testículos, presentan características de ambos sexos. Sí. Es importante esto de la generalidad, porque tratamos todos de meter a la gente en el mismo saco. Y creemos que toda la intersexualidad es igual. En realidad existen decenas de posibilidades cromosómicas distintas. Todos los intersexuales, todas las intersexuales, todos les intersexuales no son iguales, son distintos. Algunos tienen una apariencia más femenina, otra más masculina, otra más andrógina, que es una mezcla que no hace una gran distinción entre lo masculino y lo femenino. Por ahí vamos hasta este primer capítulo de género y sexualidad, Chengui. Claro. ¿Te parece si vamos ahora? Vamos a escuchar Mi amor soy yo, de Semona. Hola, ¿cómo están? Y bueno, y volvemos a este Café Kintsugi. Y queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078. Mereces una vida mejor. Bueno, y continuamos con nuestro programa acá en Café Kintsugi, dedicado a las sexualidades, ¿no es cierto? Y nos quedamos en el tema del género. Género y sexo son conceptos diferentes, pero muchas veces los confundimos. Nos confundimos porque es un constructo social que ha sido creado y aceptado por la sociedad en la que hemos crecido, y varía entre las mismas. El género da forma a las normas y valores, y tiene una influencia directa en nuestras ideas y comportamientos, incluso cuando no somos conscientes de ello, que eso es lo más delicado, no tomar conciencia de ello y actuar en automático. El género está directamente asociado con la sexualidad. Para ser exactos, está asociado con suposiciones sobre la sexualidad. La expresión de género, en cambio, es algo que se aprende. La forma en la que expresamos nuestro género, a través de la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las afinidades, depende de cómo es percibida la sociedad, como femenina, masculina y andrógina, o la combinación de ellos. Exactamente. Sí.
Otra característica es la identidad de género. La ONU define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta o los modales. La identidad de género está relacionada con nuestra forma de percibir nuestro género, es decir, cómo uno piensa de uno mismo y el modo en cómo interpretamos lo que nos rodea y cómo nos sentimos con lo que nos sucede. Género, edad, raza, clase social, cultural, el momento sociohistórico, la sexualidad, son algunos de los factores que contribuyen a crear nuestras identidades y a definir nuestra posición en el mundo, en la sociedad. 3 modos de género son cisgénero, transgénero y no binario. Cisgénero, ser cisgénero o ser una persona cis, significa que la identidad de género que se te asignó al nacer, con la cual nacemos físicamente, es decir, el sexo, cuando te dicen es niña o es niño, es la misma con la que uno se identifica como individuo. Cisgénero es una identidad de género y se entiende como lo opuesto al transgénero. Esto es muy importante porque para la mayoría de las personas cisgénero, la identidad de género no es un tema, no es un problema por las cuales nos sintamos identificados. Y esto acá es un llamado re importante porque para quienes son cisgénero y de pronto se produce tanta dificultad en comprender a todas las otras identidades distintas a cisgénero, hay que ponerse a reflexionar sobre cómo me sentiría yo, qué me pasaría a mí si yo no pudiese expresar mi propia identidad de género. Y eso es lo que les pasa a muchas personas LGTBI que han sido tan reprimidas y discriminadas por esto, ¿verdad? Ahí me das el pase para que hablemos justamente del transgenerismo. Las personas transgénero fueron identificadas al nacer, tal como tú lo dices, es un niño, es una niña, qué sé yo, con un género según su sexo. Pero su identidad de género no coincide con esas suposiciones hechas a tan temprana edad. No se produce esta concordancia entre el sexo biológico y la identidad de género socialmente asignada. ¿Ah? Y esto ocurre en la primera infancia. Y después se va expresando en diferentes momentos del ciclo del desarrollo, donde obviamente la sexualidad adquiere un protagonismo. Recordemos, hablamos de sexualidad hace unos programas atrás, la sexualidad está presente desde que nacemos hasta que morimos. Siempre somos seres sexuales. ¿Qué es la transexualidad? Hablemos de las categorías. Está la transexualidad y los travestis. La transexualidad son personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que se le asigna social y culturalmente, de acuerdo a su sexo biológico, y que deciden recurrir a la intervención médica, a la alteración hormonal, para adecuar a su físico la identidad social. El transgenerismo hace referencia a las personas que sienten que su sexo biológico no refleja su identidad de género de acuerdo al concepto de género binario, hombre o mujer. Esto es importante. Y las personas trans transitan, esto es importante, transitan, es un estado que no es un estado determinado o determinista o estático, es un tránsito hacia, ¿ya? Es una búsqueda, es un encontrar, es la expresión. Los travestis, acá nos podemos remontar a la historia de la humanidad con los travestis, porque recordemos que en tantas culturas como el teatro kabuki de los japoneses o el teatro griego, etcétera, las mujeres no podían participar en el teatro o en algunas artes. Entonces los hombres tenían que ser travestis y buscar la apariencia a través del arte de que eran mujeres. Y aparece todo este maquillaje fantástico y estas expresiones que les eran propias de lo femenino y lo masculino.
Los travestis son personas que no se identifican con su sexo biológico, pero que no necesariamente hacen modificaciones en su cuerpo para cambiar esa realidad. A estas personas se les denomina travestis y expresan su identidad de género a través de su ropa, de su comportamiento, considerado socialmente como del sexo opuesto. Claramente. Hay otra clasificación que les mencionamos, que es lo no binario. Algunas personas se identifican como no binarias. Esta es la forma que se utiliza para expresar la identidad de género cuando ésta no tiene cabida en la separación binaria entre hombre y mujer, o cisgénero o transgénero. Las personas no binarias pueden tener géneros de identidad que cambian, como un género fluido. Pueden que se identifiquen como personas con más de un género dependiendo del contexto, bigénero o pangénero. Y puede sentir que no tiene ningún género, por ejemplo, agénero o sin género. O se puede identificar de otras formas como tercer género, genderqueer o género queer. El género queer, no binario, género fluido, todas estas etiquetas pertenecen a la categoría no binaria y pueden parecer un tanto abrumadoras para quien se esté descubriendo en la identidad de género, pero no necesitamos saber todos los nombres. Lo importante es que comencemos a entender que la identidad de género no puede ser simplemente entendida como una división binaria. Hay que tener en cuenta cómo la gente se refiere a sí misma, que eso es lo más relevante. ¿Sí? Sí, y bueno, a mí me gusta en esto, Changui, irme lento, porque nosotros hablamos de una cantidad de palabras que son nuevas, son neologismos, son palabras que nuestros escuchas no están acostumbrados a entender necesariamente y a procesar lo que les explicamos. Entonces, esto es parte de la cultura. Lo importante es que vayamos de a poquitito encontrando espacios y lugares donde podamos informarnos. Delante les mencioné el sitio web móvil.cl, pero ahora les quiero mencionar otro, que es la Fundación Iguales. Y en la Fundación Iguales.cl también van a encontrar información sobre la cultura y la sexualidad LGTBIQ+, ¿ya? Que va dando cuenta de estos conceptos y de este trato armonioso entre las personas. Bueno, tú hablabas de lo queer, Chengui, y este es un adjetivo que en inglés significaba algo así como extraño, peculiar, sospechoso. O sea, nada bueno. Aunque hoy en día se usa considerando que la mayoría de las personas que pertenecen al mundo queer, que ha sido de alguna manera que más nos ha dado información sobre la cultura queer, ha sido nada más y nada menos que la gran filósofa y pensadora Judith Butler, que estuvo en Chile, quien nos dice que cualquiera que sea la libertad por la que luchemos, debe ser siempre una libertad basada en la igualdad. Y eso es un poco el norte de este programa para que no nos vayamos perdiendo. Un poco la igualdad entre tú y yo, sin hacer diferencias relevantes o que no lo tienen en realidad, ¿ya? En el siglo XIX se comenzó a utilizar esta palabra como un sustantivo despectivo en el inglés coloquial para hablar de la gente homosexual, específicamente de los hombres homosexuales, aunque a día de hoy todavía se puede entender como un insulto. Desde los 80 la comunidad LGTBQ, ahí está la Q de queso, de queer, a día de hoy llamamos a veces a la comunidad queer, que comenzó a utilizar la palabra neutra o positiva. 30 años más tarde, la palabra queer se utiliza muchas veces como un término general que integra todo aquello que no sea de la norma heterosexual ni cisgénero. Por lo tanto, una palabra que puede utilizarse tanto para referirse a sexualidad, orientación sexual, como a la identidad de género. El acrónimo LGBTQ+, incluye la Q de queer, como les he mencionado, y más significa que también hay otras sexualidades en desarrollo que estamos conociendo como sociedad, y cada persona en su subjetividad está experimentando, explorando y conociendo y reconociéndose como tal. Exacto. Hablemos ahora de la orientación sexual. La orientación sexual es la capacidad de la persona, independiente del sexo biológico y de la identidad de su género, para sentirse atraída emocionalmente, sexual, afectivamente por personas de un género diferente al suyo, o del mismo género, o de más de un género. Es decir, refiere a quien nos atrae, a las preferencias, al deseo por el otro. Entre las tipologías más conocidas de orientación sexual
podemos encontrar el heterosexual y la homosexualidad, por supuesto, como la bisexualidad, la asexualidad, y otras que tú nos vas a ir contando. Bueno, Antes pero de irnos a la vuelta, dime, antes de dale, irnos dale. a comerciales, la heterosexualidad en el fondo va a ser la atracción física, emocional y afectiva por personas de un sexo diferente, de un De género un género diferente, diferente. de un género diferente. Nos enredamos, viste que el tema es relevante, Es tenemos que complejo. seguir ahí. Volvemos a la vuelta de comerciales. Y ya estamos de regreso en Café Kintsugi. Saludemos a nuestro auspiciador. Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Sus reservas al WhatsApp, más 569 56 34 50 78. Mereces una vida mejor. Y estábamos hablando, Julio César, antes de que nos fuéramos a comerciales, de la orientación sexual, en donde podemos encontrar varias tipologías, de las cuales está la heterosexualidad, que refiere a la atracción física, emocional, afectiva y sexual por personas de un género distinto, diferente. Al revés, la homosexualidad refiere a esta atracción también física, emocional y afectiva y por supuesto sexual por personas del mismo género. Así es. Bueno, y después nos pasamos a la bisexualidad. Bisexualidad es un término, todos estos términos son nuevos, ¿eh? Porque esto no era tema o no fue tema nunca en las culturas ancestrales ni en las culturas clásicas. Recordemos que los grandes pensadores, artistas, escritores, poetas, políticos, guerreros, generales de la historia, muchos tenían distinta orientación sexual, como dices tú, Chan Huay. Eran heteros, eran homosexuales, evolucionaban de un lado a otro, migraban, transitaban y no era tema. Pero hoy día hablaremos de los bisexuales, por ejemplo, que es la atracción física, emocional, afectiva y sexual por personas de ambos géneros. Los famosos bi, ¿ah? Hetero bi, son personas que sienten esta atracción hacia personas de cualquier sexo. Después están los asexuales. Esto es más curioso para, en general, lo he encontrado harto la pregunta yo en la clínica, y es la asexualidad. No sienten atracción sexual por ningún género. Sin embargo, sí pueden sentir atracción emocional o romántica, haciendo la distinción, dejando afuera lo sexual. Después tenemos la pansexualidad y la polisexualidad. Paciencia, radio escuchas, son términos que vamos aprendiendo de a poquitito. Pansexualidad. Existen otras orientaciones sexuales menos conocidas como esta, que se caracterizan por la atracción física, emocional, afectiva y sexual hacia una única persona, independiente del género que ésta tenga y de su sexo. No es tema. Y la polisexualidad, la atracción es física, emocional, afectiva y sexual por individuos de diversos géneros sin discriminar y negando la idea de que exista esto de lo binario. ¿Ah? Los polisexuales no sienten atracción hacia todas las posibilidades de identidad y género, eso también hay que dejarlo claro. Exactamente. Ahora la pregunta, yo creo que todos debiésemos hacernos como sociedad, es cómo comenzar a ayudar a erradicar la discriminación de género. Y bueno, vamos construyéndola, Julio César. Yo creo que lo primero hay que hacer es comenzar a pensar y hablar sobre género. Y que también ha sido nuestro motivador el que tú y yo hayamos decidido, al menos hoy, y ojalá lo vayamos haciendo otras oportunidades más, de hablar de este tema, de instalarlo justamente en el mes en que se conmemora. Pensar y hablar sobre género requiere muchos matices y adaptabilidad. Le hemos hablado de tantos términos que probablemente para muchos sean extraños, ¿no? sean poco comprensibles. Bueno, hay que empezar a interiorizarnos en esto. Implica comenzar a darnos cuenta y aceptar que existen variadas formas de identidad, de expresión y de orientación que van mucho más allá del sexo, y que no porque naces con un sexo X uno tendría que tener la orientación y la identidad de género que comúnmente estamos acostumbrados.
es comenzar a ser conscientes de cómo cada uno de nosotros miramos a la comunidad LGTBIQ+, y cuestionarnos cómo estoy actuando y cómo estoy respondiendo a esto. Lo primero que yo creo que hay que ser, es lo más importante, ser respetuosos. Aunque muchos nos sintamos quizás ignorantes al respecto, seamos respetuosos, refirámonos con empatía, con delicadeza. Y ojo, aquí la empatía es clave. Yo antes les hacía mención de, si para nosotros es difícil comprender esto, lo primero que hay que entender es qué terrible sería para cada uno de nosotros si no nos dejaran expresar nuestra identidad, nuestra orientación, cómo realmente nos hace sentido, cómo la queremos vivir. Y ahí probablemente van a comenzar a comprender toda la discriminación que sufre esta comunidad. Tenemos que comenzar a incorporar el lenguaje, a un lenguaje más amable, más inclusivo y menos devaluador. Yo aquí, algunos me dirán que soy fome, no sé, pero yo esto lo he escuchado muchas veces, que algunos como que exageramos en que hay que dejar de hacer bromas. Yo creo que la conciencia hay que empezar a generarla por el respeto, y no podemos estar haciendo bromas, sobre todo si yo caigo en mofarme del otro, que es muy distinto del divertirme con un otro, de reírme con un otro. Yo siento que hay que comenzar a evitar burlas, bromas maliciosas sobre las personas, sobre la comunidad LGTBI, y hay que comenzar a interiorizar que para lo que a uno quizás no le es importante, no le es significativo, para uno quizás le es broma porque la ha hecho toda la vida, no necesariamente va a ser así de agradable para las personas de la comunidad LGTBI. Para ellos es tema, y nosotros tenemos que respetarlos y comenzar a interiorizarlos. Hay que escuchar, hay que aprender de quienes experimentan las cosas de otras maneras, ya sea por su género, por su raza, por su condición social. ¿Cierto? Tú cuando quieras me interrumpes, Julio César. Sí, claro. Yo creo que si alguien te señala un error en la forma en que nos tratamos, yo creo que hay que detenerse y escuchar. Y si es necesario hacer un mea culpa y corregirnos. Esto es un proceso y claramente podemos cometer errores, por lo tanto tenemos que ser cautelosos y aceptar si alguien nos hace una corrección. Es posible que de pronto decimos algo que a un otro le ofende y no nos dimos cuenta, porque lo tenemos quizás muy interiorizado, entonces hay que pedir disculpas. Yo creo que no nos engrandece mucho más y comenzamos a incorporar esta diversidad. Nos encontramos hoy día con una nueva sociedad, una sociedad en que entendamos que el núcleo de la sociedad es la familia, como nos han enseñado en todas disciplinas sociales, qué sé yo, política, de educación cívica, etcétera. La Constitución de todos los países lo señala. La familia es el núcleo de la sociedad, y hoy día nos encontramos con un concepto de familia desconstruido, con unas familias diversas. Cada modelo de familia es distinto, y en esas familias donde aportamos cariño, respeto, valores, contención, alimentación, educación, y preparamos a esos niños a este futuro para que se incorporen a esta nueva sociedad en la que hoy día tratamos de que sea más inclusiva, más justa y respetuosa. Y desde ahí hay una gran característica que nosotros, Chengui, encontramos a cada rato en la clínica con los pacientes, y es que, ¿cómo se llama? Como quiero ser tratado, no quiero ser negado. Así que el lenguaje crea realidad, y en esa realidad yo quiero estar. Y quiero que me traten como yo quiero sentirme y me expreso, ahí yo voy a estar. Si no lo hacen, quedo fuera. Soy negado. Exactamente. Continuemos a la vuelta de Muerde la lengua, de Francisca Valenzuela. Me encanta. Bueno, y continuamos en nuestro último momento de nuestro programa de hoy. Estamos hablando de cómo comenzar a erradicar la discriminación, de cómo comenzar a involucrarnos en el tema de la diversidad y hacerlo parte de manera natural de nuestra sociedad. Tratemos de evitar expresiones discriminatorias, como por ejemplo dar el ejemplo, no ser cómplices de discriminación, detenerla, ayudar a detenerla, visibilizarla.
tener presente lo que hablábamos antes un poco, que tú referías al pronombre y al nombre. Ojo con esto, si no tenemos claridad de qué pronombre usar o cuál es el nombre que la persona desea por la cual sea llamada, pregunten con respeto. Mejor preguntar con respetuosamente, con empatía, antes de estar nombrando a una persona de un modo inadecuado. Tengamos presente el lenguaje inclusivo o neutro, como por ejemplo, en vez de referirnos a esposo y a esposa, refirámonos a pareja, ¿sí? Tratemos de hacer cambios de lenguaje, cambios cognitivos, implica un esfuerzo. Plantear y defender a la persona LGTBI sobre la posibilidad de su derecho a negarse a responder cualquier pregunta inadecuada. No hacer suposiciones. Comenzar a no asumir la orientación sexual ni la identidad de género de una persona. Reconocer y no reproducir los prejuicios personales e institucionales que refuerzan la homofobia, la transfobia, bifobia, lesbofobia, la interfobia. Evaluar cómo los prejuicios afectan a las maneras de comunicarse. No apoyar esta estigmatización en el mercado, en las comunicaciones. Ayudemos a detener el bullying que alguien pueda estar sufriendo a raíz de su identidad de género en los colegios, en las universidades y también en el trabajo, a sus compañeros o compañeras. Apoyemos las campañas de LGTBI que promuevan la protección de derechos, ¿cierto? Y comencemos a reconocer, en el fondo, el valor de la persona, del individuo, que no tiene nada que ver por cómo cada quien se identifique sexualmente, su identidad de género, su orientación. Tenemos que amar a la persona. Si estamos en el ambiente laboral, lo que importa es cómo se va a desempeñar, no cuál sea su vida privada y su identidad de género. ¿Cierto, Julio César? Bueno, así es como hemos ido hoy día avanzando en esta mirada, que es una nueva mirada, una mirada reciente que comienza en la segunda mitad del siglo XX, con el enfoque de género, con la incorporación de las mujeres al trabajo después de la Segunda Guerra, donde empiezan a notarse las grandes diferencias, o en los textos de estudio, o en los textos históricos, donde el hombre hizo esto, el hombre, lo otro, el hombre, y ¿dónde está la mujer? Y Simone de Beauvoir nos dijo, bueno, se llega a ser mujer, y la mujer no es un objeto, sino que es un sujeto. Y de ahí avanzamos, seguimos avanzando hacia las otras sexualidades. Cada ser humano es una sexualidad distinta, no equiparable ni comparable con otro. Por todas estas razones que hemos conversado, cada año se realizan estas marchas del orgullo. Vaya que hay que tener orgullo hoy día para celebrarlo, ¿no? A favor de la vida, del amor, de la expresión. En varios países del mundo, no solo por una sociedad sin discriminación, sino también porque es momento de que todas las instituciones de los estados, las empresas privadas y la sociedad en su conjunto defendan el derecho a la libertad de cada persona, de cada ciudadano, y la posibilidad de formarnos como personas que aporten positivamente a la formación de un mundo inclusivo, incluyente, respetuoso, que permita a cada persona ser diferente, viva la diferencia, construya un mundo cargado de derechos y compromiso social que te incluya a ti, a mí, a todes, a todas y a todos. Hoy día la cosa es distinta, estamos trabajando. Hace algunos años Simone de Beauvoir dijo, se llega a ser mujer, hoy día se llega a conocer las sexualidades y el respeto, y en eso estamos. Esperamos que este programa haya sido un pequeño granito de arena en este avance hacia el amor, porque el amor es amor, el resto son prejuicios. Exactamente. Chao a todos. Buena semana. Nos vemos, Café Kinsuyi.